Amigos de Megagol, sean todos bienvenidos. Para nosotros es un placer, un programa más, poder acompañarles y hablar de lo que nos apasiona en esta oportunidad del fútbol. Y por supuesto, queremos iniciar este programa hablando del fútbol profesional venezolano porque tenemos un nuevo campeón del torneo Apertura, luego una final vivida en el Olímpico de la UCB. El conjunto de Daniel Sasso, el conjunto de la UCB de la capital de la República, le ganó por la mínima al Deportivo Táchira y es el nuevo campeón del fútbol venezolano. Ya vamos a hablar de ese compromiso, de lo que nos dejó la final y por supuesto también estaremos hablando de lo que actualmente se vive el Mundial de Clubes, que además ha traído buenas noticias. El día de hoy podríamos decir que Brasil está festejando ciertos triunfos en el Mundial de Clubes. En esta oportunidad el Botafogo, equipo que además a nosotros nos llena de orgullo por venezolanos como Jefferson Savarino. Bueno, estaremos tocando este tema y tendremos invitados especiales directamente desde Estados Unidos, donde se está viviendo en esta oportunidad el Mundial de Clubes. Eso lo estaremos ampliando a lo largo del programa de Megagol. Pero ahora sí, yo no estoy sola, estoy muy bien acompañada de nuestros invitados especiales y quiero iniciar con las damas, con Dayana Quintana. Dayana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y cómo te preparas para hablar el día de hoy de una final que además tú viviste en el Olímpico de la UCB? ¿Qué tal, Lady? ¿Qué tal a todas las personas que ya nos regalan su sintonía a través de Megagol y Megavisión? Bueno, contentos porque vimos una final más del fútbol profesional venezolano. Realmente creo que fueron los mejores dos rivales que marcaron la diferencia en el cuadrangular final. Si bien La Guaira estuvo muy cerca de llegar a la gran final, se le dio al conjunto de la Universidad Central de Venezuela y bueno, un Deportivo Táchira que caminó totalmente lo que fue el cuadrangular final, haciendo las cosas bien, pero llegó a la final, se tornó sorprendido. Yo creo que Greco, con parte de la juventud que tiene siendo como entrenador, se vio sorprendido por Daniel Sasso, con una alineación bastante fuerte. No dejó que Táchira pudiera manejar la pelota, le cortó todos los circuitos de juego y más allá de eso, de cortar los circuitos de juego, Táchira tuvo factor sorpresa, los cambios llegaron tarde y llegó el gol del conjunto de la Universidad Central de Venezuela que a la postre pues les da su primer título, creo yo, en Liga Fútbol, porque cuando ganó la UCB el fútbol era amateur en nuestro país. Sí. Entonces, profesionalmente este es su primer título para el equipo de la Universidad Central de Venezuela. Sin duda alguna, el primer campeón del fútbol venezolano. Ahora ustedes ya lo vieron en pantallas, Reimer Omaña. Reimer, bienvenido. Cuéntame un poco, además de la final del fútbol venezolano, quiero comentar contigo cómo viviste en Brasil o cómo ves el fútbol en Brasil, porque bueno, hoy Brasil es noticia. Hola Lady, ¿qué tal? Como siempre un gusto saludarte. Mira, hablando de primero la final del fútbol venezolano, yo comentaba que los torneos en Venezuela lo terminan ganando quien más regularidad tiene y en este caso fue así. Y en los casos anteriores también fue así. Entonces, a veces las estadísticas, por más de que alguien me diga a mí de que en una final era muy pareja y que puede pasar cualquier cosa, la estadística es clara. El torneo lo termina ganando quien ha estado mejor ubicado. Pasó con Táchira el año pasado y así sucesivamente. En esta oportunidad pasa con la Universidad Central de Venezuela, que no fue el primero en la tabla acumulada, pero entre Táchira y la UCB fue el mejor equipo. Hablando con relación a lo que tú dices de Brasil, mira, en el Mundial de Clubes, primero no se han notado tantas las diferencias, habría que ver cuando el torneo del Mundial de Clubes esté un poco más avanzado, quizá allí pudiesen de pronto notar aún más las diferencias o notar definitivamente las diferencias, pero lo que nos dice que Brasil pueda competir es la inversión, que es un concepto o un criterio que hemos venido conversando ampliamente en este programa porque entre Brasil y Europa no hay tantas diferencias desde el punto de vista económico y eso evidentemente en lo deportivo pues se puede competir. Y se está viendo reflejado en el terreno de juego. Diego Lamantía, otra persona que viajó a la final del fútbol profesional venezolano. Diego, bienvenido a Megagol. ¿Y cómo viviste esa final? Hola Lady, saludos para ti. Megagol, por acá por Megavisión. Una final bastante emocionante, bastante entretenida. Pese al resultado o al corto resultado, yo creo que UCB aprovechó la ocasión que tuvo, o de las pocas que tuvo, para así capitalizar y poder quedarse con la gloria. Fíjense que yo mencionaba que ese partido iba a ser un poco complicado para Táchira. ¿En qué sentido? UCB iba a ser local, por más de que el cuadro tricolor empezó llegando a esta instancia, ¿no? Teniendo un torneo de apertura bastante completo, tanto en fase regular como en fase final.
se sabía que esa localía le podía pesar a Táchira, por más de que UCB no es un equipo que mueve masas, que mueve muchísimos aficionados, y aún así terminó habiendo un acompañamiento bastante masivo en las gradas del Olímpico. Y Pérez Greco creo que también es uno de los que se equivoca en el planteamiento, por lo menos en algunas modificaciones y en la lectura del partido. Creo que es lo que coincidimos todos, la manera en la que él enfrentó y leyó el partido, y a partir de allí, bueno, no pudo reponerse de ese gol de Kendry Silva, pero fue un partidazo, fue un ambiente bastante increíble vivir esa final ahí en el Olímpico y estar en una final más del fútbol venezolano. Es así, ahora yo le doy la bienvenida a Luigi Joan Vivas. Luigi, ¿cómo estás? ¿Cómo y qué datos nos traes tú de esta final del fútbol venezolano y también cómo la viviste? ¿Qué tal, Lady? El saludo para ti, para todos los compañeros. Después de lo que fue esa final, ya lo decía Dayana, ese título del equipo UCB, después de varios años, desde el año 57, que tuvo la posibilidad de ganar esa estrella y bueno, cúmulo de años bastante avanzados, vuelve a quedar campeón del fútbol venezolano, en este caso del torneo de apertura. Creo que fue un equipo del Deportivo Táchira que a medida que el partido se le fue transcurriendo, le fue complicando, ¿no? Creo que a medida que no consiguió anotar en los primeros minutos, conseguir esa claridad que tuvo, sobre todo en el cuadrangular final, donde generalmente acostumbraba a irse arriba en el marcador de manera temprana, a medida que el partido con UCB se desarrollaba y no podía tener esa claridad, se le fue haciendo más cuesta arriba, y creo que luego de ese gol de Kendry Silva termina prácticamente dejando en la lona a un equipo del Deportivo Táchira que luego de eso no tuvo mayor fluidez en el fútbol ofensivo para tratar al menos de empatarlo, ¿no? Creo que fue una victoria bastante merecida para UCB por lo que se vio en la final, y creo que hoy es el equipo que pues de entrada ya ha tenido un gran año, tuvo esa participación en las fases previas de Libertadores en la que se fue de gran forma, o por lo menos dejando una buena cara ante el equipo de Corinthians, y ahora cierra este primer semestre con una victoria ante el Deportivo Táchira, que era el equipo que venía peleando en los últimos años y saliendo campeón, y creo que lo que ha hecho Daniel Sasso es para resaltar, ¿no? Sí, sin duda alguna hay que aplaudirle, incluso en la entrevista que Daniel Sasso nos da, creo que sus primeras palabras es: le ganamos al mejor equipo de Venezuela, y tal vez eso tenía un plus diferente, más emotivo, para celebrarlo aún más, porque no se enfrentaron ante cualquier equipo, se enfrentaron ante el Deportivo Táchira, y siento que cada uno de los jugadores de UCB lo mencionaban en su entrevista, entonces es de aplaudir que hicieron esto, además en su casa. Creo que Diego decía algo muy importante: nosotros creíamos que tenían escasez tal vez de fanáticos, y cuando lo vimos allí en la tribuna, y bueno, sus fanáticos sin duda alguna son capaz estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, pero que se están viendo reflejados por cada uno de esos jugadores que estuvieron en el terreno de juego, jugadores que como Kendry Silva, el mismo que marcó el gol, como Charly Ortiz, jugadores que tienen tiempo en el fútbol venezolano y que tal vez muchas personas no daban. Sí, y tal vez muchas personas no daban un voto de confianza por los jugadores nacionales, ¿no? Ahora, si hablamos de jugadores extranjeros, creo que muchos estaban en deuda y estaban buscando esta final buscar ganar en el fútbol venezolano y tener algo, no sé si llevarse algo, porque ya vamos a hablar de lleno si UCB se quedará con la misma nómina o no se quedará, algo dijeron por ahí en algunas entrevistas en la capital de la República, pero quiero empezar con algo muy importante, y es el tema del arbitraje. Una mujer impartiendo justicia en la final del fútbol venezolano. ¿Qué tal vieron el arbitraje ustedes? Sí. Bueno, yo creo que el arbitraje, sin duda alguna, había un poco de lupa sobre esta situación, porque sabemos que Emilcar Caldera es una árbitro que, bueno, ha pasado, fue al Mundial, estuvo en Copa Sudamericana, tiene la oportunidad de pitar la gran final, porque los dos grandes árbitros que tenemos en nuestro país, que son Alexis Herrera y el señor Jesús Valenzuela, estaban en compromisos internacionales, pero el trabajo de ella, yo creo que en algunos momentos del partido se le trató de salir de las manos. Ella decidió recurrir rápidamente a lo que eran las tarjetas amarillas. No sé si pitó bien a favor o en contra de los equipos, porque se notó mucho la rigurosidad contra el Deportivo Táchira. Se notó, yo creo que se notó desde lejos, y contra la Universidad Central de Venezuela no hizo el mismo tipo de arbitraje, no fue tan rigurosa. Segundo, usó el recurso del VAR, y eso es muy importante. Yo creo que eso es importante a la hora de poder dirimir algunas situaciones importantes que hubieron en el partido. Y
Bueno, te puedo decir que si le tengo que colocar una evaluación, una puntuación a ella del 1 al 5, estaría en 2,5. Siento que no fue lo que nosotros estábamos esperando en un partido de alto nivel como era el Deportivo Táchira UCB. Lo que pasa, Dayana, es que creo que el tipo de partido le pegó, ¿no? Es una jueza que la hemos visto, tiene grandes capacidades, incluso pitando torneos internacionales masculinos como la Copa Sudamericana hace unos meses, pero creo que esa exigencia de lo que significaba un partido de final creo que le pegó, entendiendo también de que, bueno, que por allí, como tú decías, los dos árbitros de mayor regularidad en el último tiempo no estaban, por allí Yender Herrera no fue tampoco una opción para esta final. Creo que es parte de ese crecimiento que va teniendo Amílcar Caldera, que también considero que no tuvo pues una gran tarde en el Estadio Olímpico, la UCB. Fue uno de los partidos más bajos de Amílcar Calderas porque si bien son momentos, ¿no?, donde el balón tiende a golpear al árbitro porque, bueno, estaba en el sitio apropiado, a Amílcar Calderas le llegó a golpear entre 2 y 3 veces. Fueron varias las ocasiones que golpeó la pelota, y yo creo que esto en un árbitro, en una final, por lo general siempre influye mucho en cómo se va a mover a qué ritmo se juega el juego, el partido. Entonces yo creo que esa desconcentración pasó factura porque Calderas tuvo sinceramente un partido muy bajo, un rendimiento muy bajo. Creo que ese 2.5 que coloca Dayana es bastante generoso, sinceramente, porque se cuestionó muchísimo el arbitraje de las finales anteriores, pero después que se presenció creo que el de Herrera en la final en Valencia en diciembre, Jesús Valenzuela en el clausura, que interrumpió ese partido e hizo que se detuviera más el juego a que se jugara, el de Amílcar Calderas ha sido el más bajo del último tiempo para un arbitraje venezolano en una final, y ya esto no es algo nuevo. Cada vez más se nota y se evidencia el bajón de árbitros que tenemos en el fútbol nacional. No contemos a los internacionales porque ellos van y pitan afuera en el extranjero y son de lo mejor que hay, pero acá subestiman nuestro fútbol. Mira, yo voy a ser corto y yo creo que lo voy a tratar de mencionar desde otro punto de vista. A veces los entrenadores, o en este caso quien elige los árbitros en la Federación Venezolana de Fútbol, hicieron una apuesta. Una apuesta digamos que tenía cierto porcentaje de buena evaluación. ¿Por qué? Porque es una árbitra que está calificada, ustedes lo decían, ha pitado en Copa Sudamericana, ha pitado mundiales de fútbol femenino, y yo creo que desde el punto de vista cuantitativo pudiese ser una buena opción, o fue evidentemente una buena opción para poder dirigir esta final, porque ya no estaban los árbitros que habitualmente pitan finales en Venezuela. Y bueno, una mala tarde la puede pasar cualquiera, pasa en el fútbol como jugador, y en este caso yo no me voy a meter en la parte evaluativa del partido, pero yo creo que una mala tarde o una buena tarde la puede pasar cualquiera. Entonces, lo que sí no estoy de acuerdo es que se evalúe en virtud del género, porque muchas veces se ha dicho que por el hecho de ser mujer o por el hecho... Yo creo que... Pero fíjate que es que el Los arbitraje... tiempos han cambiado también, ¿no? El VAR está también para hacer acotaciones de algunas situaciones dentro del partido. Para corregir. Y para corregir, sin duda alguna, para bien o para mal, el VAR tiene que ser algo importante. En líneas generales, el arbitraje de la final fue malo. Y coincido con Diego cuando dice que está siendo como repetitivo en nuestro fútbol nacional, y eso es algo a lo que tenemos que atacar. Por ahí alguien me decía en Caracas, porque a mí me pasó algo, bueno, tenía mucho tiempo que no iba al Olímpico de la UCB, no iba desde el 93-10 de Táchira, que lo ganó con Daniel Farías. 10 años tenía de no pisar el Olímpico, había ido a otros estadios de Venezuela, pero no al Olímpico, y quedé extrañada primero que en la capital la gente no sabía que había final. No sabía que se jugaba el Táchira contra la Universidad Central de Venezuela. Otros pensaban que eran los rojos contra los amarillos y negros. Realmente, bueno, increíble que la gente no lo supiera. Pero eso, que se dice que... También, no, yo sé pero que de no manera es nuevo. curiosa apareció bastante gente en el estadio. Para terminar el comentario, y le hago una pregunta a ustedes. Si no era Amílcar Calderas, ¿quién era? O sea, si hablamos desde el punto de vista de la calificación. Creo que Si Yender Herrera, ¿no? Sí, Yender Herrera. ahí va, Luigi. Si me baso en las calificaciones,
por lo menos en los puntajes internacionales, de los partidos internacionales, el mejor posicionado en un tercer escalón, detrás de Valenzuela y de Alexis Herrera, sin duda, Yender Herrera. Pero lo Ahora, que quiero decir, entiendo... Diego, pero lo que quiero decir es que Emilcar Calderas tenía los argumentos, tenía la calificación necesaria para poder dirigir Sin esta duda, final. porque ya la experiencia lo avala, son 10 años de siendo árbitro FIFA, 9 años. El tema es que para hacer la primera final en este contexto que se jugaba, un partido donde UCB después de muchísimos años iba a disputar el título, Táchira tratando de sostener... De volver a consolidarse como campeón del fútbol venezolano, creo que tampoco acompañaba mucho el contexto, pero de que estaba calificada sin duda alguna, porque por algo sí, la claro. llamaron, no fue que Pero la es que- pusieron a dedo y dijeron, mire, le toca a usted. También no, es que los jugadores también se la colocaron un poquito difícil también, por eso te digo, es fácil de persuadir. En algunas situaciones yo creo que se la comió la final a la árbitro y sin duda alguna no le estamos faltando el respeto porque que considero que es una de las mejores de Venezuela, pero no fue el mejor partido de Emilcar Calderas y se va a recordar porque era una final. Normal, ¿no? Se recuerda porque es una final. Normal. Así Ahora, de sencillo. muchachos, creo Sí. que ya es momento de empezar a analizar la necesidad que... Ya se dio el paso del VAR el año pasado, no se ha terminado de consolidar porque de hecho no están todos los partidos y creo que es el momento de crecer y que ese VAR realmente sea determinante porque voy a otra cosa, ¿no? Vemos el Mundial de Clubes, ayer veía un partido de fútbol ecuatoriano donde ya también se está usando lo de la cámara del árbitro y nosotros aquí nos quedamos con unas pocas cámaras para el VAR y ya, ¿no? Pareciera que dimos un paso y ya. Pero es un tema de inversión. No, Lili. y es un tema Sí. económico, sin duda el alguna. VAR, yo siempre lo he comentado, en Colombia vale 40 millones de pesos por partido. Sí. No sé cuánto pueda costar acá, pero $10.000. 10.000 $10.000 dólares, exacto. debe estar más o menos en los mismos números. Entonces, Son muy costosos, no es tenemos difícil, ese es dinero. difícil, claro. La liga creo que junto con la federación tratan de que la inversión sea lo mejor, sin duda alguna. Este ha sido el primer torneo venezolano desde que está la liga que se hace todo por YouTube, absolutamente todo. Todas las transmisiones se hicieron por YouTube y eso marca un hito porque obviamente tenemos que ir a la evolución del fútbol. Fíjate, ahora el Mundial de Clubes es todo gratis. Sí. Todo absolutamente gratis, nadie está pagando nada por esto. No quiere decir que el próximo mundial va a ser gratis, jamás. Esto es un gancho, esto es un gancho para que la gente esté allí. Pero sin duda alguna lo del VAR tiene que mejorar. No puede haber un partido, no se puede hablar de VAR en el fútbol nacional si no está presente en cada cancha que se juegue. Ese es el primer punto. Sí, no porque puede ser tiene que haber tres un criterio de partidos sí, federación, tres claro. Bueno, partidos es un no. tema No de puede ser. inversión acá, pero se ha ido, creo que paulatinamente, o sea, se ha avanzado, se ha logrado ya, yo creo que desde su llegada en el 2023 ha habido una mejora notoria y que ha favorecido el crecimiento del fútbol venezolano, pero siento que se está quedando mucho en eso, en paulatinamente, ¿no? Creo que hay que ahora dar, en vez de un paso 2, porque si comparamos claro. nuestro VAR con los de los demás países del fútbol sudamericano, este está Pero mira, bastante atrás, mira, ¿no? Diego, Bastante y atrás. para meterme un poco en aguas más profundas, es muy fácil decirlo, que hay que mejorar y que hay que hacer la inversión. El tema es quién lo hace, porque el fútbol nuestro se mantiene de 12 o 13 personas que a pulso invierten en el fútbol, pero si tú te pones a dar cuenta, muchas estructuras de nuestro balompié que tienen que ver con categorías inferiores y que tienen que ver con el fútbol profesional, ¿de dónde se sustentan o cómo se sustentan? ¿Cómo haces tú? Si para llenar una final en la capital de la República, para remontarnos al último partido, ni siquiera se pudo llenar el estadio. No. Ahora imagínate tú cómo se mantienen 13, 14, 15, 20 equipos en una primera división de un país en donde la gente ni siquiera asiste al estadio, donde el torneo se transmite en abierto por YouTube, pero ni siquiera los canales de televisión han tenido la posibilidad de apenas en la Claro, final ellos, se no, sumó TV. ellos no apuestan Pero si no tampoco se interesan por el fútbol. Apenas Exacto. en la final se sumó TV, estamos hablando apenas Es de un decir, partido son de todo el torneo, ¿no? Son esfuerzos estratosféricos de muy pocas personas. Y eso también hay que decirlo. Hay que decirlo que es verdad, el Y la fútbol re- nacional sí vende. Y la no es que retribución, no venda. muchachos, la retribución es muy poca porque sacando los torneos internacionales lo que los equipos reciben como compensación es relativamente Es muy poco, exacto. Y lo que decían ustedes, bueno, remontándonos a lo que no se pudo llenar el Olímpico de la UCB, yo voy a ser un poquito crítica en esto porque nosotros estábamos allí, a Táchira le correspondió la zona norte,
como siempre lo hace. Incluso creo que eso se queda pequeñito para una afición que es muy popular y que llena cualquier espacio a donde pueda ir. Yo estoy en contra, y lo voy a decir, salvo que pasa el Caracas-Táchira o un Táchira Zamora, que hay rivalidad, o un Táchira Estudiantes de Mérida, es netamente inaudito, yo creo que absurdo, dividir la grada. Porque no se pueden juntar los de UCB con los de Táchira. Yo creo que eso es irrisorio, eso no debería pasar. Pero no debió es como pasar. una manera de cuidar el fútbol también. Pero también, de ¿no? cuidar, es que El no fútbol son no, el enemigos. espectáculo, quiero Es que decir. no son enemigos. Pero lo que pasa es que lamentablemente ya eso, existe el eso pique, lo ¿no? sabes tú, Lo que pasa es que pero los hay- aficionados no. El aficionado muchas veces es irracional. Y Y no acuérdate- estoy Fíjate diciendo el que el de ejemplo El del que Táchira- fue al estadio no Fíjate, conocía el no, estadio. Pero fíjate el Sí. ejemplo del béisbol. No lo conocía. En el béisbol la afición es diferente, conviven Sí. fanáticos de Y la rivalidad Magallanes, es de extrema. Caracas. Y la rivalidad y es la extrema. rivalidad, El y la béisbol es rivalidad es distinto, extrema. claro. Son diferentes. Lo que pasa es que el hincha se ha copiado mucho de las cosas malas que hay en el sur. Esas fanaticadas o esos hinchas, como ellos Ese lo llaman. odio entre ellos, Ese ¿no? odio férreo, creo que se ha Eso se trasladado. tiene que acabar en nuestro Y eso país. en algún momento Eso se debe Lo que tiene que pasa es que- acabar. ¿Qué rivalidad puede haber entre tachirenses y los de la UCB? Lo que pasa es que Pero me expliquen quedo a mí con lo eso. que dijo Diego. Bueno, cuidar el pero- espectáculo. El hincha está minado de emocionalidad. La Exacto. emoción Y siempre muchachos, frota de... Bueno, menos mal. Les pongo un ejemplo. ¿no? Chicos, vamos antes de continuar con esto, vamos a darle el pase, vamos a dar un pase porque tenemos un contacto. Quiero saludar a Eric Ramírez, quien es tachirense, amigo de la casa y quien además está en estos momentos en el Mundial de Clubes. Vamos a hacer un pase rápido con él porque él está en Miami y nos va a dar la información del día de hoy. Ya continuamos hablando un poco de la final y seguiremos hablando, por supuesto, de este Mundial de Clubes. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido a Megagol. Hola, ¿qué tal compañeros? Un gusto para mí estar con ustedes. La verdad, admiración total para todos en el proyecto. ¿Qué tal, Eri? Un saludo te habla acá Yana Quintana. Eri, primero, bueno, felicitarte porque, bueno, estás allí en una cobertura importante a nivel internacional, en un mundial que va a quedar en la retina de todos. ¿Qué has escuchado allá? Porque se decía en las redes sociales que Infantino está planeando hacer un mundial de clubes de 48 participantes. Y se decía ayer, que estaba leyendo, que podrían existir la posibilidad de que vayan equipos que sean grandes en sus países. Entonces, por supuesto que acá el venezolano saca pecho y piensa que Deportivo Táchira en algún momento pueda estar en esta contienda sin ser campeón. Sin ser campeón de algo internacional, pero sí ser campeón de su país. Sí, totalmente. Aquí en Miami se ha hablado del tema desde hace una semana más o menos. 2029 sería la fecha del siguiente Supermundial de Clubes, tomando en cuenta una situación. Cuando uno tiene la posibilidad de palpar los precios de las entradas, encuentra razones para pensar que todos los eventos internacionales, que la mayoría van a ser aquí. En Europa una entrada te cuesta 180, 200, 220 euros. Aquí la gente logra pagar hasta 600 dólares para estar en los partidos. Entonces quizá eso nos dé respuesta de que se sigan organizando eventos internacionales aquí. Con respecto a la cifra de 48 equipos, sería lo lógico, teniendo en cuenta de que el Mundial de Selecciones también va a tener ese formato de 48 equipos, agregándole más de los que tenía en el Qatar 2022 con esa cifra de 32. Hola, Eric. Hola Eri, ¿cómo estás? Te saluda Reimer. Bueno, primero que nada, se te ve muy bien allá en Miami cubriendo el Mundial de Clubes, ¿no? Espectacular experiencia. Mira, yo quiero preguntarte por dos cositas. Una tiene que ver con el ambiente que se vive en el estadio o en los estadios, ¿no? Porque quizá hay cosas o hay jugadores que hacen que llamen más la atención, pero digamos en lo más neutral. Porque yo el año pasado tuve la posibilidad de cubrir Copa América y era simplemente el estadio, pero afuera de los estadios no había ningún tipo de ambiente. Quiero que me hables con relación al ambiente y quiero que me hables también con relación a la proyección que pudiese tener este torneo para el próximo Mundial de Fútbol que se va a celebrar allá precisamente en Estados Unidos. Reimer, con respecto al ambiente, lo conversaba con Wilmer Ramírez, con mi compañero de trabajo, y él me habla de que esto realmente es un ambiente de mundial. ¿Por qué situación? Por ejemplo, en el debut, el estadio tenía 60.000 personas, Inter Miami Al Ahly, pero 35.000 o 40.000 personas eran del equipo egipcio, eran del visitante.
Y es irónico porque el Inter Miami es local en esta ciudad, ¿no? Pero no se veía ese ambiente de mundial, quizá en la competencia anterior de Copa América, que sí se va aquí. Mucha gente de muchísimas nacionalidades. Hay algo que es muy curioso. Miami ha sido la sede de equipos, por ejemplo, como Borussia Dortmund, que no han jugado partidos aquí, pero que tienen su hotelería muy cerca del estadio, van el día del partido donde tienen que jugar en un vuelo charter y posterior al término del partido vuelven a Miami. Se ha encontrado Florida con esta situación y más allá de eso, el Mundial ha sido excelente en cuanto a ambiente. Y con respecto a hacer la prueba previa del Mundial del año que viene, la verdad es que sí. Lo que hablaba Yana de DAZN, DAZN tiene todos los partidos gratis, de momento, por lo menos en inglés. Esto es la prueba a futbolizar un poco más y adaptar al fútbol el ambiente en Estados Unidos, que para nada es el deporte principal. Aquí en las televisoras locales, lo que se lleva todas las miradas en este momento es las finales de la NBA. Indiscutiblemente. Hola Eric, por aquí Diego, saludos. Fíjense que hoy, por ejemplo, hay otro de los partidos que para muchos de la fase de grupos es el que más masas mueve, ¿no? Que es el Bayern Múnich Boca Juniors, perdón. Ahí se espera de que la mayoría de los aficionados de ese estadio, ¿no? Del Hard Rock, sean de Boca Juniors, ¿no? Y en la previa se le ha preguntado a los futbolistas del Bayern que qué piensan acerca de eso, ¿no? Entonces esto nos indica que el fútbol sudamericano es el que más gente está llevando, también aprovechando las sedes en las que se está disputando. Realmente, la verdad es que con Boca es un fenómeno que es fuera de lo común, porque Boca Juniors tiene vuelo directo a Buenos Aires con Miami, ¿no? Pero aún así son 7.000 kilómetros que tienen que transitar, y en el partido pasado había cerca de mitad del estadio de Boca. Hoy quizá el partido donde se espera más gente, de esta fase de grupos del Mundial de Clubes, con Bayern Múnich, Boca Juniors. Además hoy hay un tema, es viernes y el horario es accesible para la gente, porque contrario a lo que sucedió en el partido con Real Madrid y Al Hilal, el horario fue 3 de la tarde. Para los locales es un horario muy complicado, la persona de a pie sale normalmente 5 o 6 de su trabajo, entonces se complicaba ir al fútbol. Quizá el partido de hoy pueda ser el que ha tenido o el que vaya a tener mayor cantidad de público, por lo menos aquí en la ciudad de Miami. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, saludos. Dos cosas, ¿no? Primero, creo que ha sido un rendimiento excepcional hasta ahora lo de los equipos de la Conmebol, anoche lo del equipo de Botafogo, hace un rato lo de Flamengo venciendo a Chelsea. ¿Qué apreciación se tiene sobre todo de los periodistas que han venido desde Europa a cubrir este torneo, de este rendimiento del fútbol sudamericano? Creo que es algo que por lo que hemos podido ver ha sido un poco inesperado para ellos, ¿no? Y por otro lado, el tema de la suspensión recurrente de partidos, ¿no? Sabemos que hay unas situaciones climáticas especiales en Nueva York, bueno, en Nueva York no, en Estados Unidos en general, y cómo ha sido, digamos, amoldarse a eso, ¿no? Porque no es muy común que diariamente de los 4 partidos por lo menos uno se suspenda media hora, una hora por asuntos climáticos, ¿no? Por parte de los periodistas de Europa, respeto absoluto, la verdad, por los equipos sudamericanos. Me parece que desde Sudamérica enaltecemos más el fútbol europeo que lo que ellos nos subestiman a nosotros, o por lo menos las personas con las que he tenido la oportunidad de conversar, porque hay mucho de respeto. De hecho, a Boca en su grupo planificó Benfica quizá el partido más importante del grupo para ellos. Entonces, creo que esa subestimación que uno pensaría que existe no se ha dado, por lo menos desde la visión que he podido palpar. Con respecto a la situación climática en Estados Unidos, la verdad es que es muy distinta la realidad en cada ciudad. Por ejemplo, lo que es Miami y la sede Pasadena, California, un calor absoluto, infernal. Pero las lluvias han sido recurrentes en muchos estadios, entonces, sumado a las distancias largas, hace que los equipos no se puedan terminar de adaptar. Además, campos de juego como el de Miami, que si bien se ve en buen estado, ha tenido un sobreuso, porque se está jugando cada 2 días allí, por más de una semana. Entonces, son estas situaciones que creo que la FIFA va a tratar de amoldar para la Copa del Mundo del año que viene, que si bien va a ser en Estados Unidos, México y Canadá, más del 60% de los partidos van a ser aquí en Estados Unidos, y donde ya la FIFA empieza a jugar de local, porque quizá mucha gente no sabe, pero aquí en Miami la FIFA está abriendo una sede en la zona de Coral Gables, que será la segunda sede y compartirá mandato en ciertas situaciones con la de Zurich.
Eric, ya para finalizar, queremos agradecerte, pero ¿cómo se ha vivido este tema o estas expectativas que se tenían sobre el Mundial de Clubes, ya que ciertas personas decían que no tenían mucha expectativa, que no iba a tener mucha asistencia de público hasta los momentos, aunque está iniciando? ¿Cómo ha sido la expectativa? ¿Si se cubre por completo? ¿Si tiene bastante asistencia de público? No, la verdad es que no. Miami es una burbuja por la comunidad latina, pero las sedes de Seattle, las sedes de Cincinnati, Orlando, la verdad que ha tenido las peores asistencias de la competición. Entonces son situaciones que preocupan, pero aquí es donde debemos separar algo. Los mejores son los mejores. PSG, incluso jugando en Pasadena, California, que es uno de los estadios más grandes, ha tenido muy buena asistencia de público. El problema fue el partido como el que se vio en Orlando, Mamelodi Sundowns, Ulsan Hyundai de Corea. Son estos partidos que no te llevan mucha gente porque contrario al Mundial de Selecciones, ¿sí? No hay una bandera de representación, no hay un pasaporte que te represente realmente. Con los equipos es algo más tenue, entonces aquellos equipos que no son fenómenos sociales en sus países es muy difícil que puedan traer público. También hay un tema contractual, economía de cada país y demás. Y en un momento histórico donde Estados Unidos no tiene un visado fácil. Entonces creo que todo eso se junta para que la asistencia a los estadios sea muy cambiante. Eric, muchísimas gracias, el mayor de los éxitos. Megagol es tu casa y esperamos que te termine de ir bien por el Mundial de Clubes y bueno, por Estados Unidos en este momento. Allí teníamos a Eric Ramírez, compañero. Bueno, ahora sí, tenemos la despedida. Gracias, muchísimos éxitos por la invitación. Bueno, allí teníamos a Eric Ramírez, compañero además acá en el estado Táchira, quien nos daba su apreciación sobre el Mundial de Clubes. Ha tenido la oportunidad de estar en más de 3 compromisos en este arranque del Mundial de Clubes y bueno, para nosotros es satisfactorio tenerlo acá. Chicos, nosotros teníamos a Eric, así que vamos a arrancar hablando sobre esto y quiero que preguntarles a ustedes precisamente lo que le pregunté a Eric Ramírez. Las expectativas de este Mundial de Clubes para ustedes, ¿eran muy altas? No, bueno, este Mundial de Clubes, recordemos que es un intento de primero mover económicamente el fútbol, ¿no? Porque de eso se trata. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, se ha encargado de incrementar los ingresos de las competiciones, agrandando, bueno, por algo la próxima Copa del Mundo de Selecciones incrementa de 32 a 48 selecciones, pero yo creo que las expectativas eran grandes por los equipos que iban a participar. Aún así, faltando instituciones que mueven muchísimos aficionados, Barcelona, Liverpool, etcétera, creo que al ser en Estados Unidos, y es lo que hemos hablado siempre, para que esta primera edición hubiese tenido, creo que más sabor, más sazón o más acompañamiento, tuvo que haber sido en Europa o en Sudamérica. Estados Unidos lo que te puede aportar es buena logística, las infraestructuras son increíbles en comparación a este continente y a Europa en algunos casos. Entonces yo creo que esa es la razón por la que Estados Unidos puede ser sede, pero a partir de allí creo que ha sido muy buen Mundial de Clubes en este nuevo formato que se está implementando. Es dinero. Sí, sobre todo económico. Claro, es dinero, o sea, es económico. Y sobre todo porque ya cuando falta poco, porque ya casi que nos vamos de Megagol, pero hay que decir algo muy importante. Es dinero. Las decisiones que ha tomado Infantino desde que llegó a la FIFA han sido controversiales para muchos. De hecho, el presidente de la Liga Española, Tebas, decía que esto se tiene que acabar, que el Mundial se tiene que acabar. Pero es que ¿Cómo se va a acabar si te pagan $1 millón por ganar un partido o 2? O sea, los premios son extremadamente grandes. El que gane el Mundial de Clubes, por haber sido campeón de Champions hasta ahora, es una cosa muy importante. Pero yo creo que más allá de esto, porque seguramente vamos a tener chance de hablarlo en otro programa de Mundial de Clubes, hay que hablar de los venezolanos. De Telasco Segovia y de Jefferson Savarino, de Salomón Rondón y de David que Martínez. esta semana fueron de ellos. Bueno, Una arrancando con semana de Telasco, Rafael Lacaba Segovia. también. Rafael Sí, Lacaba. bueno, Matías Lacaba, que no le fue muy bien, que no le fue muy bien, pero que a nosotros Matías realmente nos enorgullece muchísimo, más allá de cualquier tema, que estén llevando la representación de Venezuela por el mundo. El caso de Telasco Segovia el día de ayer, que
de verdad mis Qué respetos. golazo, ¿no? Qué golazo, ¿no? No solamente por el gol, por lo que él viene significando en el Inter de Miami. Cada día muchísimo más, Mira, cada día siendo importante. Mira, yo sí quiero tocar un tema, o un poquito el tema que Bueno, hablaban rápidamente. con relación al tema del Mundial de Clubes. Yo creo que la jerarquización de los torneos tiene que ver con consolidarse en el tiempo. Porque, por ejemplo, si tú ves intentos de Eurocopa, de mini Eurocopa, en Europa se hace con la National League. National League. Nation League. Y de igual forma no tiene la misma trascendencia y las selecciones no le dan la misma importancia. Esto es una especie de anticipación al próximo Mundial de Fútbol, pero naturalmente ni los equipos le dan la misma trascendencia. Jugar o la Copa Libertadores o la UEFA Champions League simplemente es un tema monetario que va a traer Ahora. mucho dinero y que en el tiempo probablemente, si se sigue construyendo, va a generar un tipo de jerarquización que pudiese llegar a ser importante. Previo al Mundial o previo a los Mundiales siempre se hizo el torneo de la Copa Confederaciones, que nunca, jamás, ni cerca tuvo la misma importancia de un Mundial de Clubes. Entonces creo que esto no es nuevo, estos son experimentos que han tenido los mandamás de FIFA, de CONMEBOL, de UEFA para tratar de generar más ingresos y por supuesto difundir más el fútbol. Con relación a los venezolanos en el Mundial de Clubes, pues siempre es importante, ¿no? Siempre es importante que jugadores como Telasco Segovia, que en mi concepto ya su nivel está superior al Inter y tiene que volver a Europa, y el propio Salomón Rondón, que sigue demostrando con 35 años, yo no sé si ir a Europa sería un poco descabellado de mi parte poder decirlo, pero sigue estando en un nivel magnífico. Y ojalá y Dios quiera que Venezuela clasifique al Mundial para que pueda cerrar su carrera con broche de oro. Ahora, muchachos, hay que recordar que más allá de que esta es toda Infantino y es, creo que la figura principal de esto, la primera vez que se habló de esto lo hizo Blatter, cercano al año 2015-2016, que incluso colocó una fecha, era el 2021, iba a ser en China, con 24 equipos en ese momento. Luego llega Infantino, llega la pandemia, dice 24 no, 32 y en Estados Unidos. Creo yo que para ser la primera vez que se hace, no, creo que no había mejor sede que Estados Unidos. Sí. Lo digo pensando en que creo que a Europa no le interesaba mucho en este momento hacer un torneo como este, que en Sudamérica, aunque nos duela decirlo, creo que no nos ven con suficiente capacidad para realizar un torneo de estos. La prueba de ellos... La prueba de ello es que en el 2030, Brasil sí. que el Mundial debió haber sido aquí, Brasil apenas no nos van a dar tiene tres partidos. Apenas nos van a dar 3 partidos del Mundial del 2030. Y no creo que sea un éxito, exactamente. Creo que viendo ese escenario, y pensar en otro continente sería completamente descabellado, otro de fuera de Europa y América. Creo que no había mejor sede, por lo menos para la primera edición, que hacerlo en Estados Unidos, ¿no? ¿Le gustaría a usted que existiera la posibilidad de que vayan equipos que no hayan sido campeones de alguna Copa Internacional? no. De una Copa Internacional, pero sí de sus países. No. A ver, pues, lo que No yo es creo- descabellado, viene la con el Copa fútbol. Confederaciones, oyeron, viene la Copa Confederaciones. Ahora, ¿Y ¿dónde lo vas a van meter, no? La van a meter, en algún año la van a meter. Pero en O sea, siempre ya, se juega muchachos, un año antes Tengo del entendido Mundial. que va a ser Ahora- después la del Copa Mundial. Confederaciones. Recordemos que 2027. los ciclos FIFA Posible. van de 4 4 años. años. En un año es el Mundial, en otro es la Eurocopa, es la Copa América, en otros tienes el Mundial de Clubes. Para A los los que jugadores les está amamos el quedando- Copa fútbol, Confederaciones. les para está los que quedando amamos un el año de fútbol vacaciones. Un año de vacaciones Exacto. seguramente la van a meter allí. Para O sea, los que amamos el que fútbol, eso sería genial. estamos hablando que las vacaciones los jugadores van a desaparecer por completo. Serán ¿no? máquinas. Bueno, chicos, nosotros nos tenemos que despedir en un día en el que el fútbol sudamericano, por supuesto, hay que aplaudirlo. 13 En la años. mañana el equipo de Botafogo sacando la casta por la mínima. Actualmente Flamengo también hizo lo propio en la tarde. Entonces, bueno, Y hoy- hay que aplaudir. Boca. Hoy todos somos Boca. Ah, bueno, sí, hoy Boca. Hay que aplaudir esta actuación de los equipos sudamericanos, es una de las cosas que nosotros hablábamos acá. Entonces, bueno, nosotros nos despedimos, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedó mucho que hablar, no solamente de la final del fútbol venezolano, sino también de el Mundial de Clubes, que a lo largo de este mes estaremos conversando con cada uno de ustedes. La despedida rápidamente. Chao, señor Reymero Maña. Chao, Leli, gracias Chao, por la nos invitación. vemos el Dayana viernes. Quintana, Chao. Diego Lamantía y también Luigi Joan Vivas. Nosotros nos despedimos. Esto es Megagol.